¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia Guadalupe Treviño Leal y a continuación les voy a hablar sobre el tema de adolescencia y actualidad. Bueno, en primer lugar, me quedaría comentar que es muy importante identificar quiénes son los adolescentes, pues son sujetos con sufrimientos particulares. Se trata de hablar de cada uno de ellos y no de hablar de adolescentes a manera general como algo singular. La adolescencia es un tiempo de recapitulación y de recomienzo, de reinicio desde la desestabilización. Ser niño o ser joven, pues no está determinado biológicamente o por la edad cronológica, sino más bien por la forma particular de que se organiza en el sistema simbólico y cómo se ordenan nuevos posicionamientos dentro de su comunidad. Respecto a las tribus urbanas, podría comentarles que la organización de estos grupos pares permite a nuestros adolescentes crear y a la vez como recrear un espacio personal y social y desarrollar un sentido de pertenencia. En esto se representan una serie de rasgos en común como una caracterización física, a sentirse como adherido a ciertos grupos, ya sea culturales como de música, literatura, puede ser de deporte, de cine, de cualquier representación, ya sea cultural o deportiva que tengan en común, y al establecimiento de una distancia en esta relación con el grupo social que se amplía cada vez más. Según Maffesoli, en 1990, él nos describe estas comunidades urbanas como comunidades emocionales, que se basan en emociones intensas y compartidas. En el seno de estas comunidades es posible hallar un soporte afectivo capaz de ofrecerles a los jóvenes pues este resguardo que necesitan y ayudarlos a dotar este sentido de experiencia que van acumulando. Por otro lado, Margulis y Uresti nos comentan que en la dinámica parece registrarse por ahí el rol de los contactos cara a cara, es decir, la necesidad de afiliación a grupos cálidos con la aparición de identidades no mediadas. Esto es fundamental para establecer una empatía de proximidad. Es decir, se cimientan tiempos y espacios en los cuales compartir lo común de un modo más intenso e involucrarlo especialmente en el contacto físico. Aquí nos habla mucho de esa parte del contacto físico. Como sucede en toda formación, en cualquier grupo, estas tribus se organizan por una base en común. Sin embargo, los sujetos que la conforman pues son diferentes y determinadas situaciones que viven hacen notar esas diferencias. Por otro lado, pues pertenecer, sentirse y ser parte de un grupo constituyen las instancias nodales, lo principal en el proceso de construcción personal, el pegamento en la parte social. Este proceso de construcción de identidad involucra pues ese como doble juego, puesto que así se instituye esta base de la investigación, que también lo hace sobre la base de la diferenciación. La construcción de esa estética particular, como la adhesión a determinada filosofía, hablan aquí ya de una diferenciación que se erige en reaseguro de la propia identidad. Es decir, esta diferenciación se pone de manifiesto pues en diversas modalidades, las cuales no denotan la forma en que se conceptualiza a quien es considerado como ajeno al grupo. Es decir, cómo se elabora este vínculo de cierto personaje que se diera el grupo con el resto. Y bueno, pues los grupos tienden a valorar y a otorgar entidad a aquellas diferencias que permanecen dentro del dominio propio del lenguaje. Aquellas que conocen y en algún sentido controlan o creen controlar, al mismo tiempo tienden a rechazar aquellas formas culturales, morales o estéticas que estén alejadas de aquellas con las que ellos se sienten identificados. Tanto el rechazo de lo que se presenta como de lo diferente
como la magnificación de esa diferencia a través de la denegación de lo común, dan cuenta de un proceso pues de proyección del otro, de lo que se considera poco deseable o desagradable y que puede ser reconocido en la experiencia del otro en quien se proyecta. La posibilidad de pensar en lo que se siente y vive el otro y esforzarse para comprenderlo, pues no siempre se interpreta como la apertura de un diálogo, ya que cuando se trata de hacer este pronunciamiento público en relación con el otro, pues digamos que los jóvenes tienden a manifestarse como políticamente correcto, como algo ya aprendido. Muchas de las expresiones tienen una noción como apegada, comentaba ahí en la lectura, como a la misericordia del otro, como una moral de tolerancia. O sea, únicamente pues lo hacen porque han aprendido que hay que ser tolerante y hay que respetar al diferente, pero no lo hacen convencidos de esta situación. Existe además de esto una tercera trama a partir de la cual se forma una relación con lo diferente, que es la parte de la identificación. Esta pues pone de manifiesto el reconocimiento de aquellas situaciones que alcanzan a la gran mayoría de los jóvenes, más allá de una tribu en la cual se incluyeron. Es decir, la relación se establece con aquello que se entiende como diferente, que permite acceder al conocimiento de las alternativas que asignan el proceso de construcción a nivel subjetivo social. Por otra parte, comentarles en el apartado de la identidad como construcción social que se ha hecho un estudio de tribus urbanas que pone de manifiesto cómo estos grupos y sujetos que las integran no se identifican generacionalmente, sino socialmente, como lo comentábamos anteriormente en una diapositiva, y que una aproximación inicial a la cuestión señala que el prejuicio y la violencia, fíjense bien, el prejuicio y la violencia constituyen parte del proceso de construcción identitaria en términos de afirmación de lo propio, y que la diferenciación que unos grupos establecen en relación con otro expresa además ciertas alternativas de la histórica pugna entre sectores medio populares. Las tribus no componen conglomerados homogéneos, esto hay que dejarlo bien claro y lo hemos venido viendo a lo largo de esta presentación. No son homogéneas en términos de clase. Por un lado se intenta establecer una distancia relacional respecto a los desfavorecidos y por el otro se produce un repliegue de lo propio y una exacerbación de aquellos rasgos o situaciones que la definen. Y bueno, esto es mi presentación. Espero que haya sido una buena explicación del tema de la adolescencia y de cómo se establecen las tribus entre adolescentes y dejar claro que pues no únicamente esta adhesión a las tribus se hace por la edad cronológica, sino también tiene que ver la parte de la trama social en la que se desenvuelven. Y a pesar de que sean parte de la misma tribu, no significa también que sus valores o sus experiencias sean las mismas y siempre tengan que estar como de acuerdo en todo lo que realizan. Hay esas discordias y hay esa distancia entre uno y otro al ponerse enfrente y al evaluar al otro precisamente de acuerdo a las diferencias que lo representan. Muchas gracias.